Bienvenidos, bienvenidos querida comunidad lectora, amigos de la biblioteca. Es un gusto tenerlos otra vez aquí en su casa, en el Teatro Santa Ana, el Teatro de la Biblioteca, para otra actividad del Seminario de Literatura, apoyado por nuestro patrocinador Citibanamex. Hoy estamos aquí para presentar el libro del autor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, El silencio del gato. Y para llevar a cabo esta presentación tenemos el inmenso gusto de contar con la presencia de Margarita de Orellana y de Carmen Rioja. Queridos amigos, les quiero decir que bajo la batuta de nuestra encargada de la promoción de la lectura, Azahar Hernández, la biblioteca tiene un plan infernal. Es realmente crear una comunidad de lectores aquí en esta casa tan antigua dedicada a las artes y las culturas aquí en San Miguel. Esas actividades son para ustedes. No dejen de informarse sobre lo que hacemos. Veo muchas caras conocidas, muchos que vienen muy seguido aquí a la biblioteca, sabrán que el Seminario de Literatura siempre conlleva una presentación de un libro, una novela literaria, pero también un círculo de lectura y un taller de plática más cercana. Acabamos de pasar 2 horas absolutamente deliciosas con Margarita y Alberto ahí en la sala de lectura. Si ustedes todavía no han participado en alguna de esas actividades, por favor, no dejen de informarse sobre la próxima fecha que tenemos en el Seminario de Literatura. Será a finales de junio y presentaremos el libro del autor mexicano Esquinca, literatura sanguinolienta, muy rica. Bien, bienvenidos otra vez. Muchas gracias por estar aquí, queridos amigos. Me voy a dar el tiempo de presentar nuestros invitados. Primero, Margarita de Orellana es doctora en historia, investigadora, escritora, editora de libros de arte coleccionables y es la actual directora de la icónica revista cultural mexicana Artes de México. Hemos hablado mucho de esta revista en el taller de esta mañana. Recibió el doctorado por el Instituto para Estudios Doctorales en Artes Visuales y el reconocimiento al mérito editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue coeditora y fundadora de la revista feminista Herejías, publicada en Francia. Ha sido consultora histórica de exposiciones, libros, series de televisión y películas. Es autora especialidad en cine histórico y documental de la Revolución Mexicana y es Premio Nacional Juan Pablo al Mérito Editorial 2023 que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Muchas gracias por estar aquí. Nos vas a ayudar a presentar el libro de Alberto hoy. Alberto Ruiz Sánchez, gracias por estar aquí. Es poeta, narrador, ensayista, traductor, coordinador editorial. Es doctorado en comunicación en la Universidad de Jussieu y en letras bajo la dirección de Roland Barthes en la Escuela de Altos Estudios de París. Ha sido conferencista en varias universidades europeas, africanas y americanas y fue director del programa de verano de escritores en Banff, en Canadá. Es Premio Javier Villaurrutia 1987 por Los Nombres del Aire. Es Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 1991 por Una introducción a Octavio Paz. Es Premio de los 3 continentes, Trois Continents, en el 99 por Los Sabios del Agua en su edición francesa. En el 99 también fue galardonado por la condecoración oficial de la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno de Francia. Premio Cálamo 2023 en España por Los Jardines Secretos de Mogador, seguro muchos de ustedes lo leyeron. Por su obra dedicada a Mogador fue condecorado en el 2004 por el rey de Marruecos. Premio Pablos de Literatura al Mérito Editorial en el 2006. Ha publicado una veintena de títulos, entre ellos los ensayos Elogio del insomnio, Con la literatura en el cuerpo y Una introducción a Octavio Paz. Los poemas también de Decir es desear y El bosque erotizado.
y el ciclo de libros experimentales sobre el deseo, Quinteto de Mogador, donde confluyen poesía y ensayo en relatos novelescos y documentales. Su obra ha sido traducida al inglés, alemán, francés, portugués, italiano, turco, árabe, polaco, serbio y holandés. Co-dirige, obviamente, con Margarita de Orellana, la editorial Artes de México. Es un inmenso gusto tenerte aquí hoy, Alberto. Muchas gracias por estar acá. Y para presentar este libro, en conjunto con Margarita, tenemos también el gusto de recibir a Carmen Rioja, nuestra flamante y nueva presidenta de la biblioteca. Mil gracias, Carmen, por estar aquí. Les dejo disfrutar de esta presentación. Obviamente, al cabo de este conversatorio podrán hacer preguntas. Estaremos pasando micrófonos aquí en el público. Así que bienvenidos y que lo disfruten. Muchísimas gracias, Marí. Bienvenidos entonces todos y todas ustedes. Y bueno, queremos empezar este conversatorio que hoy nos ocupa un título de un poemario que no habíamos visto en tu obra recientemente. Hoy lo platicábamos. Siempre nos sorprendes. Octavio Paz ya decía sobre la obra de Alberto cuando apuntó su opinión sobre los nombres del aire y no solamente, sino sobre todo el discurso que hacía, que había inventado un lenguaje, una forma de abordar el mundo, que era sorpresivo, que era ágil. Y cuando estaba retomando estas lecturas, investigando sobre la trayectoria, dije, claro, porque es un gato. Es un gato. Entonces le pedí, por favor, a Margarita de Orellana que nos acompañara a presentarlo, porque los gatos son muy complejos y difíciles de entender. Y si hay alguien que puede entender bien a un gato, es a quien vive con él, ¿no? Dice en el poemario, dice en este poemario que los gatos se escapan, son fugaces, se te esconden. De repente te das cuenta que el gato te ha estado mirando durante 2 horas, ¿no? Y que no sabías que estaba ahí, entonces no sabemos a quién pertenecemos, si el gato a nosotros o nosotros al gato. Pero todo esto es una gran metáfora, como lo es la poesía. Y yo quisiera comenzar preguntándote, Margarita, ¿cómo es entender la poesía de Alberto desde estas sutilezas que él fue sembrando en las novelas, en los jardines de Mogador, a través de todos estos viajes, pero también incluyendo en su obra lo que vivían juntos, explorando culturas, aprendiendo de las artes, muy especialmente de México, pero también en España, en Francia y en el mundo árabe, por supuesto. ¿Cómo es leerlo cuando llega a una obra como El silencio del gato y que pareciera un tema muy simple, pero no sé, ¿tú cómo lo ves? Bienvenida. Pues mire, muchísimas gracias por invitarme. En realidad nunca acompaño a Alberto a ninguna presentación, me da mucha pena, pero estoy muy contenta, sobre todo con Carmen, que me da cierta tranquilidad porque no acostumbro a hablar de esto y aunque lo acompaño todo el tiempo, me cuesta mucho trabajo expresar un poco lo que estoy mirando, ¿no? Desde que vivíamos en Francia, antes de la primera novela, bueno, hacíamos nuestros trabajos cotidianos y todo, pero estaba la máquina de escribir siempre puesta en una mesa. Yo pasaba por la mesa, y esta es la primera novela, yo veía que no cambiaba el párrafo, y pasaban 2 días, 5 días, 10 días, y yo digo, pero ¿por qué está este mismo párrafo aquí? Digo, los cambios son mínimos, dice, precisamente, ¿no? Estoy tejiendo los párrafos y ese es mi tiempo.
yo como historiadora, pues no le, digamos que no pongo el acento en el lenguaje, pongo en los hechos, en lo que voy descubriendo, obviamente que se hile bien, pero estas pequeñas minucias, estas complejidades me sorprendían muchísimo. Y bueno, pasan los años y voy siguiendo, bueno, viaja durante 20 años, por lo menos 6 meses al año, es decir, se iba a un lugar 2 semanas, luego regresaba un mes, daba clases en universidades americanas, luego en Canadá, y bueno, pues siempre traía novedades y ya no tenía yo el tiempo de estar pues pasando por la misma mesa y decir, bueno, ¿qué pasa? Y es que sí hay un trabajo muy minucioso, escoger las mejores palabras, darle el ritmo, pero pues eso, la verdad, no lo comparto porque no lo sé hacer, pero sí lo puedo ver. Y entonces ha sido pues muchos años de asombro completo, porque cada vez que sale una obra, yo sé cuántos días y cuánto trabajo tiene cada una, a partir, incluso a pesar de todas las clases que ha dado, de las conferencias que ha dado en todo el mundo. Digo, bueno, yo creo que también hay ya una maestría en la cosa, ya pasaron muchos años y a lo mejor ya no le cuesta tanto trabajo o tanto tiempo, más que nada. Y siempre estoy asombrada. O sea, lo que yo puedo resumir es que sí me asombra el trabajo que se hace y que no te das cuenta porque no eres poeta y tampoco eres escritor, pero sí puedo ver las millones de horas que tiene cada libro. Se nota que tiene millones de horas, pero además también la experiencia con el uso de los signos del lenguaje, como tirar el lenguaje como si fuera una suerte adivinatoria. Todo eso es algo que ha ido desarrollando Alberto Ruiz Sánchez. Dice así Octavio Paz cuando inició en esta aventura y lo escribe sobre todo en respecto a los nombres del aire, dice: es una sorpresa, no invención de un lenguaje, sino un lenguaje inventor de atmósferas insólitas. Y me parece que entonces te has vuelto un oficiante de los signos, de las letras del lenguaje, alguien que ha aprendido a abordar esas filigranas con todo el cuidado que un artesano que lleva muchas décadas practicando y encontrando los secretos de ese arte, pues va consolidando. Alberto, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Este poemario, El silencio del gato, es también la continuación de otros 2 poemarios que dicen las jacarandas y Luz de colibrí. Y se echan guiños uno al otro, así como que se cierran el ojito. Y también por ahí los gatitos aparecen, o algunos que andan paseando en Mogador. Es decir, las novelas y el poemario están conectados. Alberto, estoy tan avasallada que no sé ni por dónde empezar. Las preguntas las hará el público, pero sí, este oficio que has elegido seguir y por el cual has recibido condecoraciones como en Francia, donde te dan una medalla por ser oficiante de las artes o de las letras. Este ejercicio que tú has elegido, ¿por qué te ha apasionado tanto y qué es lo que te da la poesía en la vida? Muchísimas gracias, Carmen, antes que nada. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, en este lugar tan excepcional. Yo no conozco otra ciudad que tenga una biblioteca como esta tan tejida en la sociedad, ¿no? Realmente, tanto para Maggie como para mí es un enorme gusto regresar a San Miguel. Cuando editamos nuestro número de Artes de México sobre San Miguel, fue hace casi 30 años, ¿no? Y tuvimos el privilegio, como
platicábamos de conocer algunos de los fundadores de esta biblioteca y de muchas de las cosas que suceden ahora en San Miguel, que fueron sembradas por aquellas personas que tuvimos la suerte de entrevistar. Entre ellos a un escritor amante de las orquídeas, ¿no? Sterling Dickinson, con el que podíamos hablar de cómo para él llegar a San Miguel y ver las calles fue una revelación poética, ¿no? Él era escritor y entonces él veía, y cómo él cuando iba en una motocicletita en Indonesia de pronto veía una orquídea blanca y era una revelación poética, ¿no? Es decir, lo poético está en el mundo, lo difícil es decirlo, ¿no? Y entonces la poesía ya es la forma convertida en el poder de expresar eso, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo que le da sentido a la vida, ¿no? Entonces cuando nos contaba este señor Sterling Dickinson, cómo además en su criadero que estaba al fondo, no recuerdo cuál es la calle, pero es cuando entrabas antes a San Miguel y dabas la vuelta a la derecha, ¿qué calle es? Es Santo Domingo en el extremo que ya era callejón, que ya no podías. O sea, en lugar de ir a la izquierda para venir al centro era a la derecha, ¿no? Y cuando él contaba cómo logró hacer con injertos y con extremo cuidado, crear una orquídea blanca que llamó Dickinsoniana, que se llama Dickinsoniana, ¿no? O sea, eso es como, él nos decía, es como lo poético convertirlo ya en poesía, ¿no? Entonces, para mí el mundo ha sido eso, ¿no? Y la complicidad con Margarita también, o sea, ahorita lo que acaba de decir, yo lo vivo como una declaración de amor, ¿no? O sea, es decir, todavía me tiene paciencia. Porque yo soy una persona lenta, como ya lo dijo ella. Y no es que no me cueste trabajo, es que realmente ella siente que siente algo diferente en cada vez, pero por ejemplo, yo nunca he publicado un libro que ella no haya leído. Al principio varias veces, ¿no? Ahora ya le evito parte de la tortura. Pero es muy importante lo que ella me dice de cada una de las obras y cómo la lee. Y yo no suelto una obra, a veces no cuento cuántas versiones, ¿no? Pero, por ejemplo, de este libro que se llama 9 veces el asombro, no sé si es este. Es este. De este, lo que publiqué es la versión número 22 de ese libro. Y es un libro muy sencillo que tiene 9 capítulos de 9 párrafos cada capítulo y que es una introducción al mundo de Mogador y es una pequeña travesura también, porque una vez me invitaron a hacer un jam de poesía, o sea, una improvisación en público de poesía con una chica muy joven. Yo siempre pienso que eso es un poco abusivo, ¿no? En esa época era un cincuentón con una niña de 20 años hablar de erotismo. Entonces, la gente se imagina cosas, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, el verdadero erotismo es al día siguiente, ¿no? Y entonces le digo, vamos a improvisar los dos erotismo, pero ya no el acto erótico, sino qué pasa cuando despiertas, ¿no? Y entonces le digo, vamos a partir de que tardamos en abrir los ojos y no sabemos con quién despertamos, ¿no? Entonces, claro, resultó que ella estaba despertando con un marciano o algo así. Bueno, y fue muy divertido, pero entonces, cuando escribí este libro, lo que imaginé es un par de amantes que ya les duele la boca de haberse besado tanto. Y entonces eso hace que cuando pronuncian palabras, las palabras van adquiriendo otro sabor, ¿no? Y entonces empiezan a pronunciar palabras como azulejo, ¿no? Y entonces ella, que es de un país árabe, Mogador, le explica que azulejo no viene de azul, viene de selish, que es la cerámica, el tabique esmaltado, ¿no? Y entonces eso se llama selish, y el maestro es un celijero, ¿no? Maestro, y de ahí viene la palabra azulejo. Bueno, empiezan a hablar de azafrán y llegan después de unas cuantas palabras a la palabra Mogador. Él no es de Mogador, pero ella sí. Y entonces ella le empieza a explicar cómo es Mogador, ¿no? Primero, existe, y entonces empieza ya la dimensión imaginaria, porque le dice,
existe, sí existe, porque lo llevamos dentro. Y entonces él dice, bueno, a lo mejor no existe porque nada más lo llevamos dentro. Y entonces empiezas con toda la ambigüedad y son 9 maneras de decir cómo aparece Mogador, ¿no? Y para nosotros apareció cuando íbamos en el mar y surgió del horizonte como un resplandor. En aquella época estaba lleno de sal, entonces te brillaba los ojos, es una aparición. Después, cómo son las bibliotecas en Mogador, ¿no? Luego, cómo es el erotismo, todo está concentrado en la boca, en mirar la boca, que es la parte humana que tiene más terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, la enorme complicidad con Margarita, después de pasarme 30 años escribiendo 5 libros sobre cómo es el deseo, fue también el producto de muchos viajes, ¿no? Y lo que contaba hace una semana, te contaba Verónica Murguía en una feria, me dijo, ha sido, de una manera muy elogiosa, me decía, ha sido un Sinbad del marino, que te has pasado la vida viajando, como decía Margarita. Pero después de la pandemia, ya me di el tiempo de retomar notas y retomar apuntes de poemas, porque en realidad yo creo que incluso mis novelas son poemas. Todo para mí es un poema, pero contado con historias, ¿no? O sea, me gusta mucho contar historias y yo vengo de una familia sonorense, emigrada a la Ciudad de México, que se reunía y no solo las abuelas, los tíos, todo mundo contaba historias. Aquí hay una persona que conoció a mi mamá era una gran contadora de historias. Y por ejemplo, en la Navidad, en lugar de decir, aquí hay un regalo de fulanito para fulanito o Santa Claus te trajo tal cosa, los tíos empezaban contando una historia que inventaban en el momento y entonces los niños teníamos que adivinar quién era el personaje de la historia, porque ese era el que iba a recibir el regalo, ¿no? Y entonces todo era como un juego narrativo divertido que nos mostraba el placer inmenso de escuchar historias y de crearlas, ¿no? Y de compartirlas. Y ahí, en este placer narrativo, está la poesía. O sea, yo nunca, bueno, y eso viene de otra cosa, que en esta cosa narrativa de la familia, por ejemplo, íbamos de vacaciones a un campamento y siempre iban la familia más la familia añadida, los amigos de los amigos, y entonces en el campamento pues hacíamos muchos rituales de trabajar por equipos, en la fogata en la noche, pero algo que era fundamental era algo que hacíamos una semana después de haber regresado del campamento, se llamaba la Cena del Perdón. Y entonces, en la Cena del Perdón, todos contábamos cómo vivimos aquella semana. Y todos sabíamos cómo iba a terminar, pero lo importante es cómo cada quien lo veía diferente. Y es ahí donde está la sorpresa y la poesía, en cómo cada quien lo ve diferente. Y entonces eso hizo que yo desde niño me emocionara poco la novela policíaca. Es decir, en mis libros no importa quién es el asesino, sino cómo vas pasando por cada página. Y entonces cuando yo llegué con Margarita a Marruecos y fuimos a un baño público, el baño público no importa cómo va a terminar, ya sabes, vas a terminar saliendo, sino que tú entras a un lugar donde te quitas la ropa y los azulejos del techo te siguen vistiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Este edificio, me desnudo y sigo vestido por la luz. Es un poema, pero no lo escribí yo, lo escribió el arquitecto que hizo este lugar con la luz translúcida. Yo al vivirlo lo leo. Y entonces yo dije, yo quiero hacer libros que se lean como yo estoy viviendo este edificio y que tú entras a un ámbito. Y cuando entramos al siguiente ámbito, nos dieron 4, bueno, los hombres y las mujeres van separados. Me dieron 4 baldes de agua y que es agua tibia. Y entonces la puerta del fondo era más caliente. La puerta de la derecha era a un patio donde la gente descansaba. Y la puerta de la izquierda era una salida donde regresabas al vestidor. Pero no hay ningún letrero que lo diga. ¿Por qué lo adivinaba? Por los sentidos, por la luz, por el calor. Y entonces, según, si yo quería seguir hacia darme un baño un poco más caliente,
tenía que pasar a donde estaba la puerta más caliente. Pero te digo, no había flechas. Es más, ni siquiera hablaban árabe, hablaban berber. Esto fue en la ciudad de Fez. Y entonces, la siguiente sucedía lo mismo y llegabas a un tercero donde era ya como un baño de vapor con una fuente. Entonces, cada espacio, cada ámbito es una revelación poética. Y al mismo tiempo, para mí, era el anhelo que yo tenía de hacer libros que sean como ámbitos en los que tú sientes. En el libro del gato, yo lo que traté de crear es que cada poema sea un ámbito también. O sea, alrededor de la atención sostenida sobre el gato, yo voy descubriendo eso que descubrí antes en las novelas, en los espacios, en los ámbitos narrativos. Es decir, no se crea cada poema hasta que me sea posible tener una sorpresa, algo que contar, una revelación y al mismo tiempo un cuestionamiento y una decisión sobre cómo lo voy a contar. Cada poema está escrito de una manera distinta. A veces la forma parece la misma porque, por ejemplo, son octosílabos. Los octosílabos, o sea, las sílabas, las frases de 8 sílabas, es lo típico de la canción, ¿no? Están hechos como canciones. Pero a veces estoy tratando un tema que va más allá del gato, pero al mismo tiempo hablo del gato. Entonces, vivo la poesía así. La vivo como una experiencia, como algo que es un reto de crear como un artesano lo mejor que puede hacer en cada momento, ¿no? Pues, perdón por la respuesta larga. Al contrario, a eso estamos aquí, a escucharlos. Y bueno, entonces aquí la poesía se vuelve un juego y la estructura, entonces te pregunto si va conformándose o componiéndose de acuerdo a ese juego que quieres jugar. Entonces, el silencio del gato está dividido el índice en 4 partes y en cada una explora de una forma muy diferente. Una quizás es más cotidiana, tiene que ver con estar en casa, con ver cómo el gato está o nos observa o cómo nosotros observamos al gato, pero también hay una parte que es más filosófica, que parece que estás explicándonos el mundo a través de estas nuevas herramientas que aprendiste con los gatos, ¿no? Y entonces el título, El silencio del gato, es más juguetón que el gato mismo cuando está atrapando una lagartija, porque aquí el silencio es un signo más, parece un signo más, ¿no? Y me imagino que esto lo descubrieron también un poco juntos, porque es acompañarse como te acompaña un gatito, ¿no? A veces sientes que sí te acompaña, pero a veces dices, no, el gato ni está pensando en mí, yo estoy acompañando al gato, tal vez, ¿no? ¿Cómo ves esta parte de estructural, de componer, y no de diseñar, sino de componer un poemario y que esa forma, esa estructura responda a lo que tú quieres hacer con la poesía? Bueno, ahí es muy importante como tener conciencia de que gracias a la computadora ya no tengo que desechar tanto papel como cuando tenía la máquina de escribir y volví a escribir el mismo párrafo, a veces a mano 1000 veces y luego a máquina 1000 veces, ¿no? Entonces, gracias a la computadora, pues se van borrando las versiones y eso. Pero también hay algo de los nuevos medios que para mí ha sido útil. Me invitaron, por ejemplo, a colaborar en un periódico de internet y les dije, bueno, sí, pero con una condición, que haya realmente libertad de hacer lo que yo quiera. Y la gente piensa que vas a ser muy osado políticamente, que eso pues muchos lo hacen, ¿no? Entonces dije, no, lo que quiero es publicar un poema cada vez. Porque los poemas es lo que menos te quieren publicar, ¿no? Sí. Es lo más censurable, sí, por desecho, por decir, no, eso no le interesa a la gente. Y dije, pero no solo eso, sino que como el internet tiene una cosa de que permanece por ahí, pero al mismo tiempo es fugaz, sí, voy a hacer un videopoema. Claro. Y entonces empecé a hacer videopoemas y eso empecé a hacerlo con La luz del colibrí, que es un libro que tú reseñaste cuando lo presenté en el Hey Festival, ¿no? Y lo que yo hice es tomar notas de la experiencia diaria,
hacer cada semana un video de 1 minuto, que es como un poema, pero considerarlo un boceto. Es decir, el Internet tiene la ventaja de que es fugaz y es un boceto, es decir, es algo que no va a ser el trabajo definitivo. Voy a poder volver a retomarlo. Si me repito, no importa. Son borradores, 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 ¿no? Y entonces, gracias a eso, pude pensar cada uno de los poemas como una composición, y con el tiempo, es decir, años después, ¿cuántos años estaré alrededor del gato? Como 3 años, ¿no? Retomo, a lo mejor hay más de 100 poemas, y lo que yo tengo que hacerlo es lo mínimo posible, que no se repita, a veces a volver a montar unos con otros. Y lo que hice en este es, hay un QR al final, que la gente puede escanear y ver algunos de los videopoemas, 10 de los videopoemas. Entre ellos, por ejemplo, el que tú mencionas de Mogador, que vincula mis libros sobre el deseo de Mogador con estos libros, porque si ustedes van a la ciudad de Zahuira, Mogador, en Marruecos, van a ver que es una ciudad llena de gatos. Y algo muy interesante es que los gatos no pertenecen solo a las personas, son de la ciudad. Y algo que también me pareció muy interesante es que hace un siglo, en lugar de gatos, había gacelas. Es una ciudad amurallada, entonces es una ciudad que tiene puertas para entrar, para salir. Antes estaban como más cuidadas. Y estaba lleno de gacelas, pero las gacelas eran de la ciudad. La gente las alimentaba, las cuidaba, ¿no? Y poco a poco las gacelas fueron desapareciendo y se las comieron. y quedaron los gatos. Espero que no se los tengan que comer pronto. Pero está lleno de gatos que están sobre los tapetes, donde venden tapetes, están sobre las murallas, ¿no? Entonces estábamos sobre la muralla un día y estábamos viendo las gaviotas, y de pronto viene un gato, se para enfrente de nosotros, nos dice miau. Ya sabemos que los gatos maullan para los humanos, no maullan entre ellos. Y entonces nos dijo miau, y luego nos vio así y se retiró, ¿no? Entonces, para la gente de Mogador, los gatos tienen un estatuto especial. O sea, no es solamente un animal doméstico, tiene algo de casi de sagrado, ¿no? De intocable, ¿no? Es algo muy, muy interesante que me permitió hacer un videopoema, que es un vínculo entre ese libro y los otros, ¿no? También en mi libro anterior de las jacarandas, un día fui en el Hospital Español, estaba esperando la dermatóloga que íbamos, estaba en los consultorios del jardín, de los de atrás, y hay una jacaranda inmensa, y hay un gatito también que no es especialmente de alguien, es del hospital, todo el mundo lo alimenta, se llamaba Fuego, el gatito, y me dijeron, ¿qué le pasa? Le digo, ahora lo veo diferente. Me dijeron, es que está borracho por el olor de las jacarandas. Digo, pero las jacarandas no huelen tanto. Entonces me dijo, nosotros no lo percibimos tanto, pero los gatos sí. Los gatos, y es más, la palabra jacaranda viene del guaraní yacarandá, que quiere decir fragante, olorosa. O sea, en el Amazonas sí huele, y aquí se ha vuelto un poco menos, o nosotros, ¿no? Somos menos perceptivos también, ¿no? Entonces eso me permitió hacer otro poema sobre el gato. Entonces los gatos, pues, claro, si te vas fijando, pues van apareciendo por todas partes, ¿no? Ahorita en el hotel maravilloso en que nos pusiste, hay un gatito sensacional que se llama Romeo. y también vino con nosotros el desayuno. Entonces, bueno, van apareciendo, con algunos vas teniendo más intimidad. El gato Thor, que nosotros tenemos, se llama Thor, así le puso mi hija, y ella se fue a vivir fuera de México y nos lo dejó, nosotros no lo queríamos, y nos lo dejó, y bueno, pues se fue volviendo, porque además él no nos quería. Era un gato bravo, recogido de la basura, agresivo, y se volvió pues alguien que hace ritual. Por ejemplo, empecé a leer sobre psicología de los gatos, libros sobre gatos hay más de 1000, por supuesto, así de primera mano. Y en todos los de psicología de los gatos, muy poca gente se da cuenta o estudia o pone atención
en la dimensión ritual del gato, es decir, cuando hace los mismos movimientos para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, el ronroneo del gato es algo que hace ritualmente. Y este gato viene en la madrugada, se pone en mi pecho, empieza a ronronear usando mi pecho como caja de resonancia de su propio ronroneo. Y me ve a los ojos, me despierta poquito, yo lo miro y mientras yo estoy en este estado de ni dormido ni despierto, poquito despierto, él sigue ronroneando. Si yo me despierto completamente, si abro los ojos así y él se da cuenta de que estoy despierto, se va. Si yo me vuelvo a dormir, se va. Es decir, viene a comunicarse conmigo y a hacer este ritual de comunicación en el cual él me mantiene en el estado intermedio porque él quiere, ¿no? Él decide eso. Es una cosa muy extraña, ¿no? Los gatos también cuando beben de diferentes maneras, pero tienen la capacidad, hacen una especie de tubo, pueden levantar el agua y retomarla al caer. Es muy extraño. Y la lengua es como la de todos los felinos, se puede convertir en un cepillo de cerdas completamente duras, con lo cual se peinan y se lavan, ¿no? Y es lo mismo que tienen los tigres y los leones, ¿no? Es algo muy extraño. Un gato es un animal muy diferente a otros, muy diferente a los perros, por ejemplo, hablando de animales domésticos, y que tiene también todo este interés de que siempre tiene algo de misterioso. Después también, y observándolo te das cuenta de miles de cosas raras, ¿no? Por ejemplo, un ritual que nosotros hacemos es, Margarita se va muy temprano a una clase de gimnasia y a mí me gusta, aunque nos hayamos desvelado y todo, yo me despierto y le abro la puerta, saca el coche, se va y yo leo el periódico. Incluso si voy antes a hacer ejercicio o lo que sea, leo el periódico. Y el gato viene y se pone encima del periódico. Pero no entonces empieza casi como si estuviera leyendo el periódico conmigo, ¿no? Y es como una cosa muy extraña que hace. Entonces hice un poema sobre eso y cómo se va convirtiendo en algo, en otro gato cada vez, ¿no? ¿Ves? Entonces, toda esta continuidad de actos les voy dando, yo creo que no existe una forma literaria previa. O sea, yo no digo, voy a escribir una novela sobre tal, voy a escribir un libro de poemas sobre tal, sino que según lo que uno tenga que decir, hay que reinventar la forma de decirlo, ¿no? Entonces, eso hace que cada composición del libro tenga una estructura distinta y después el libro mismo, como conjunto de poemas que sí funcionan, tiene una estructura distinta. En bueno, ya van 2 veces que lo hago, retomo también como la bibliografía comentada al final, y aquí lo convierto en una obra de teatro en que grandes autores que han hablado de los gatos afirman si tiene misterio o no. Entonces, hay quien ama a los gatos y dice, es misterioso, tal, y luego le pongo enfrente a alguien que dice, no, el gato es un interesado, es el ser más egoísta del mundo, ningún misterio, ¿no? Y luego, siguiente acto, otra persona que hace el elogio del gato y otro que la... Entonces es como una obra de teatro, ¿no? Este intelectual mató al gato, ¿no? Este otro lo trajo de vuelta. Este otro también mató a los gatos. Sí, ¿ves? Y entonces es como una pequeña obra de teatro sobre el elogio y el desprecio por el gato, ¿no? Hay también momentos en el poemario que tienen que ver con lo muy cotidiano, pero que luego se desdoblan en, como decías hace un momento, espacios rituales, dimensión ritual. Por ejemplo, este que habla de la Navidad. Y es interesantísimo porque menciona que el gato puede prever que viene la Epifanía. Por esta capacidad de la que nos habla Alberto, que los gatos quizás huelen mucho más, desde muchos más kilómetros que nosotros, con mucha mayor precisión también, pero además parece como si eso misterioso que hay en el gato es como si el gato supiera algo más allá
que nosotros, ¿no? También los títulos de los poemas nos van dando estas pistas, como por ejemplo esto que dice, un gato es un gato, es un gato, es un gato. Pero también hay otro que se llama el gato que se me escapa, ¿no? No es exactamente así, ahorita les digo. Sí. ¿Sí? El gato se me escapa. El gato se escapa. Se escapa de las definiciones del diccionario, ¿no? Totalmente. Porque es increíble lo que la gente, cómo define al gato desde la antigüedad, en los diccionarios más antiguos, es absurdo, ¿no? Exacto, y así es un poco, por eso decía, bueno, nos está enseñando Alberto que la poesía también es como un gato, que se nos escapa, pero no se nos escapó, ahí está, como lo decías hace un rato, ¿no? Está ahí en todas partes, lo difícil es decirla. Y entonces buscar la forma y buscar los signos que la revelen, ¿no? Que la puedan poner a jugar porque es movimiento. Tú fuiste muy cercano a Octavio Paz, qué honor, qué bendición, pero también en esta cercanía seguramente tuvieron una doble interacción, una que fue más académica porque tenían que hacer revistas, ser editores, pelear con autores, con presupuestos, con diseñadores, etcétera, y otra que tendría que ver con algo mucho más espiritual y mucho más profundo, que era su forma de pensar sobre la poesía. Si es movimiento, si es juego, como en estos maravillosos poemas que ahora que decías que hiciste un poema digital, un videopoema, pues es un poco como cuando ves las reproducciones que hacen del poema Blanco, que hizo con Vicente Rojo, en donde el poema literalmente se mueve y entonces hicieron unos artefactos que te permiten girarlos o moverlos o desplazarlos mientras también estás leyendo el poema. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son tus conclusiones de la poesía y por qué a veces creemos que la poesía es difícil cuando en realidad está en todas partes y puede ser, claro, difícil escribirla, pero al final aquí hay un poema sobre la lengua del gato, otro sobre cómo ronronea el gato sobre el pecho. Hay otro poema que habla sobre la cola del gato y así nos va desglosando de una manera exquisita y divertida. Bueno, ahí Margarita es la que debería contar. Pues sí, ¿no? Tú estuviste ahí todo el tiempo. Bueno, no, la verdad es que no pienso en la dificultad, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser muy difícil para alguien, ¿no? Y para otros muy fácil, o sea que es algo muy relativo, ¿no? Entonces, pienso en comunicar, en compartirlo, eso sí, ¿no? Y hay implícito, o sea, parte de la concepción de la literatura que yo tengo y los que lo han mencionado son más bien los traductores, ¿no? Por ejemplo, mi traductor al francés, que es traductor de Rulfo también, dice, el gran reto de los libros realmente literarios es traducir lo implícito, lo que dices sin decirlo. O sea, los silencios hablan, ¿no? El silencio del gato, ¿no? Es descifrar al gato. Y yo creo que la poesía es así, ¿no? Tú dices algo y estás diciendo más cosas, pero no todo el mundo tiene que leerlo, ¿no? No hay la obligación de que todo el mundo entienda todo, ¿no? Sino que tú extiendes la mano, pero no todo el mundo la toma, ¿no? Pero el que la quiera tomar, ahí está, ¿no? Para mí eso es lo que tiene que ver con lo comprensible o lo difícil, ¿no? Y por eso, pues, qué más fácil que las canciones, pero incluso hay una crítica a la rima fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú empiezas a hacer poesía muy rimada, muy artificialmente, deja de ser poesía. ¿Por qué? Porque el estereotipo hace que se escape el gato de la poesía, ¿no? Empiezas a querer atraparlo con una mano falsa y el gato te dice, oye, no me engañas, ¿no? Y con respecto a esto también quería preguntarles, hay un título que me llama la atención que es de Margarita, pero es de Editorial Artes de México, entonces seguramente, y tiene un texto de Alberto que se llama La mano artesanal. Y en este libro el índice ya es un poema porque dice 4 formas de tocar
la artesanía. Y entonces me parece fantástico que haya un libro que en lugar de decir 4 estados, cerámica de 4 estados, o de la década tal a la década tal, o de cerámica de técnicas fulanas y sutanas, o de tales productos, no. ¿Qué título y qué forma de abordarlo? Porque entonces ya empiezas a abrir el libro y te das cuenta que efectivamente entonces le dedican una de las formas de tocar es, o de acercarse a la artesanía es manos que aportan ideas. Otro puede ser manos que rescatan tradiciones. Y entonces la forma de aproximarnos al mundo que conocemos y de hacerlo nuestro para realmente pues aprovechar las herramientas y el conocimiento que tenemos y que la cultura sea nuestra, ¿no? Viva, nos presentas una manera poética y diferente, ¿no? ¿Cómo llegan a esos títulos? No sé si lo trabajaron en conjunto, si tiene que ver de estos vasos comunicantes en la vida entre la poesía, la novela, la artesanía, las artes, pero esa parte sí me parece muy, muy relevante porque nos otorga a los lectores una forma diferente de entender los libros. Y entonces ya no nada más es leer el libro, es tocar el libro, oler el libro, saborear el libro. Ayer leímos uno de los poemas también aquí, donde habla de cómo un gato está saboreando un cometa que pasa. Me sorprendes porque yo nunca vi ese ensayo como poesía. Era un poco para yo entender cómo acercarnos a la artesanía desde ópticas diferentes y ópticas que habíamos descubierto al hablar con los artesanos, al viajar, al cuestionarlos. Y entonces, pues sí, se me ocurrieron 4 formas que tienen que ver primero con lo más llano y luego lo que está detrás y la vida de los artesanos. Pero no es poesía, nada más es cómo ayudarme a mí a entenderla y verla con más profundidad. Y bueno, pues eso es un poco lo que hemos hecho en todas las publicaciones que tienen que ver con arte popular y que sí analizamos desde muchas perspectivas. Y lo que más siempre nos ha encantado es acercarnos a la gente y que nos cuente esa poesía que tienen los artesanos y que es difícil sacárselas verbalmente porque sus piezas ya son poesía, pero al mismo tiempo nos dan luz de por qué lo hacen, qué viene atrás, porque muchas de esas son cosas que se hacen desde hace 2 siglos, y entonces eso fue un poco lo que me planteé para poder tener instrumentos y ayudar cuando hacemos los números de arte popular, tener varias dimensiones para llegar a ellos. Bueno, déjame opinar y agradecerte cómo lo ves tú, y porque realmente Margarita es muy modesta. Exagera siempre, ¿no? O sea, yo lo relaciono con el hecho de que cuando yo la conocí cumplió 20 años y se puso a llorar porque ya era muy vieja. Y entonces ella tiene esa actitud siempre, ¿no? Y es muy difícil convencerla de que era joven a los 20 años. Pero así es siempre. Entonces, sí hay una poesía en lo que ella hace, en el sentido en que hablábamos de la poesía como algo que está, o sea, la idea de que existe el lenguaje periodístico o el lenguaje universitario y luego la poesía es un paso aparte. No, yo creo que al revés, que es más difícil hablar como periodista y como eso, pero estamos acostumbrados, o sea, es un fenómeno cultural, ¿no? Pero la poesía es anterior porque dice las cosas de una manera que no es solo conceptual, ¿no? Sino que lo dice. Entonces, por ejemplo, lo que estaba diciendo Margarita, vamos con un artesano espectacularmente maravilloso de Metepec que se llamaba Tiburcio Soteno, pertenece a la familia de los Soteno, que es
toda una tradición de ceramistas. Nosotros nos propusimos que Metepec tuviera una identidad, porque la gente ya te empezaba a decir, yo soy de Toluca. No, Metepec es aparte y tiene una cultura aparte y una tradición y rituales aparte. Hay cerámica que solo se hace para enterrarla en el cerro. Por ejemplo, hay 13 figuras que son para ser limpias y la gente eso antes no lo podías comprar, ahora ya. Y es algo muy antiguo. Bueno, pero le preguntamos un poco porque nosotros desafiamos esta idea de que la diferencia entre artista y artesano, sí, no es lo mismo, pero tampoco es como de segunda clase. Es un fenómeno distinto, ¿no? Y entonces le decíamos, Tiburcio, ¿tú qué te piensas, artista o artesano? Y entonces nos responde, yo solo soy un amante del barro. ¿Ves? Pero no es nada más una declaración de principio, de amor. Es que con su oficio, él está acariciando el barro. Y a él le preocupa la humedad de la pieza antes de meterla al horno. Es un Kama Sutra. Tú tienes que preocuparte por la humedad de tu amante antes de hacer el amor, ¿no? Entonces, es un poema, ¿no? Pero eso lo encontramos todos los días cuando hablamos con los artesanos. Cuando cumplimos como 10 años de hacer Artes de México, el Smithsonian Institute nos dio un premio porque éramos los únicos que entrevistábamos a los artesanos. Todo el mundo hacía estudios universitarios. Entonces, ¿por qué? Porque al entrevistarlos tú estás viendo la manera en que conciben el oficio, en lenguajes que no tienen que ser universitarios, ¿no? Y que son realmente maravillosos, ¿no? Y que te sorprenden y aprendes de ellos, ¿no? Si tú te sientas a escuchar todas las implicaciones. Entonces, lo que hizo Margarita, y me encanta que veas el índice como eso, es como pensar, por ejemplo, que cuando ella lo dice, el artesano, cuando está acariciando la pieza, la forma de la pieza ya está previamente en sus manos. Cuando es tradición, tiene la forma en las manos, ¿no? Y en realidad la está poniendo en acto cuando está moldeando la pieza. Y después la va mejorando y mejorando y mejorando hasta que logra lo mejor que puede hacer, ¿no? Y también son muchas veces piezas hechas en serie, ¿no? Pero, por ejemplo, llevado a la dimensión de artista artesano, como por ejemplo Gustavo Pérez, que es un ceramista igual, pero que ya entra al mundo de las galerías. Ya aquí lo tenía Meyer y Susan Page allá en la Galería Totonilco, los representaron como nadie lo pudo representar. Él aprecia todo esto porque lo escucha, ¿ves? Y él sabe además aplicar principios geométricos. Bueno, le va dando otra lectura a la dimensión que ya existe. Entonces, en el índice de la mano artesanal, lo que hace Maggie, es decir, por ejemplo, un textil, lo primero, y se vale, es que tú lo veas como un cuadro, como si fuera un cuadro de Vicente Rojo, de Manuel Felgueres, de cualquier artista abstracto. Un Rothko acabo de ver en ese libro, sí, justamente, sí. Textil con Porque ¿qué es Rothko? O sea, cuando tú entras a la capilla de Rothko o a la precapilla que es en el ¿cómo se llama? El museo que está en Washington, cerca de DuPont Circle, que tiene un cuadro que tiene 4 Rothkos. No los negros, porque en la capilla que hay en Texas son negros, ¿no? Pero aquí son de cuatro colores. Lo que tú tienes es una experiencia poética y espiritual, ¿no? Y entonces hay textiles que están hechos para que lo veas como un cuadro solo que ves al pasar o para que tú tengas una experiencia espiritual si están en un ritual, ¿no? Entonces, pero tú vas avanzando y vas progresando hasta llegar a lo más difícil, que es ya el código antropológico, donde hay un lenguaje simbólico que se comunica, etcétera. Antes está el antropológico, por ejemplo, en Sinacantán se usaba, si tienes el borlón de la izquierda o de la derecha, quiere decir que eres soltero o que eres casado, en fin. Luego está la parte identitaria de cada uno de los pueblos. Todo eso además está vivo y está cambiando todo el tiempo, ¿no? Pero Margarita lo que hizo es eso, ir avanzando desde la experiencia estética hasta la experiencia simbólica
como pasos consecutivos que puedes dar o no, pero que te están diciendo en un arte de un pueblo y en una artesanía cómo la puedes leer o no, ¿ves? Pero como en un poema, tú puedes leerlo o no, ¿no? Pero está ahí para que tú profundices o goces ya el momento, como en el baño público puedes gozar la primera sala e irte o seguir avanzando, ¿no? Todo esto me hace pensar que también la poesía y la narrativa, las novelas, por supuesto, pueden verse como una masa de barro y entonces el escritor puede ser un amante del lenguaje y siendo el lenguaje sin límites. Hoy puedan ser palabras, signos, pero otro día esos signos puedan cambiar por palabras nuevas, lenguajes distintos que incluyan quizás estos juegos digitales, que incluyan redes sociales, etcétera. Pero es un poco para ti el ejercicio de escribir poesía, novela, ensayo, como el oficio del ceramista. Sí, para mí eso es, yo tengo un amigo que es súper competitivo y entonces me dice, ¿tú para qué escribes? Y yo digo, ¿y tú para qué? Y me dice, yo para ganar el premio Nobel. Le digo, no, yo lo hago para hacer lo mejor que puedo. Cada vez, los premios vienen después o no vienen, ¿ves? Pero yo no lo hago para ganar un premio, yo lo hago para hacer lo mejor que puedo en cada momento. Y el amor por las palabras implica también, pues, agarrar el barro de las palabras. Por ejemplo, en este libro hay todo un capítulo sobre el asombro. Entonces a mí me interesó el asombro como método de conocimiento. Por eso este libro se llama 9 veces el asombro. Pero cuando lo fui al diccionario de la Real Academia Española, era todavía la edición 21, decía asombro, echar sombra una cosa sobre otra. Mezclar, segunda acepción, mezclar un color claro con un color oscuro. Tercera acepción, ponerse a la oscuridad, no sé qué. Cuarta acepción, sorprenderse, pero antes decía asustarse. Y entonces yo dije, qué hombres tristes hicieron el diccionario, ¿no? Incluso les mandé una cartita y a los amigos de la Real Academia les dije, ¿por qué esto? ¿Por qué esta ceguera, no? Entonces me dijeron, no, es que tenemos un orden histórico para hacerlo. Pero a la siguiente edición ya lo cambiaron y pusieron la acepción de maravillarse, como primera acepción, que es la que nosotros vivimos ahora. Es decir, la lengua está viva y tal vez en otra época significaba solamente, pero yo creo que eran más bien los que hicieron el diccionario que son sombríos, ¿no? Como cuando definen al gato, lo definen como un animal que mide tantos centímetros y que caza ratones. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué definición del gato? Bueno, y entonces voy a un diccionario árabe que no funcionan por medio de etimologías. O sea, el árabe es una lengua que es 7 siglos más antigua que el castellano. Y hay un intento, el primer diccionario de español no fue un diccionario, fue un vocabulario que pasaba palabras del latín al español y fue un intento de borrar toda la influencia árabe que había en España. Entonces, aún así, no pudieron borrar 4,000 palabras. Esto lo estudia Antonio Latorre en un libro que se llama 1001 años de la lengua española, que es un libro maravilloso, porque le pidieron que hiciera un libro de divulgación de la historia de la lengua con toda su sabiduría. Entonces, trataron de borrar todas las palabras que podían hacer que derivaran del latín y no del árabe, ¿no? Y aún así, por ejemplo, y lo lograron para España. Por ejemplo, en España no nadan en albercas, nosotros nadamos en albercas, ellos nadan en piscinas, que viene del latín, ¿no? Nosotros usamos la palabra ajaraca, que quiere decir lacería, para un tipo de decoración en el exterior de los edificios. Ellos usan esgrafiados. Y la ciudad de Segovia, que es una ciudad que está llena de ajaracas, la llaman la ciudad de los esgrafiados. Y entonces, bueno, muchas cosas así. Y voy al diccionario árabe para ver cómo definen el asombro. Y lo definen como el impacto físico agradable que ofrece una experiencia nueva o
de otro país que motiva una reflexión que nos obliga a sentirnos maravillados. Entonces, ¿ves? Es una definición que implica la experiencia, que en el diccionario no está, ¿no? La experiencia física e intelectual al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un trabajo sobre la lengua más esmerado, ¿no? ¿Verdad? Y entonces todo eso pues es trabajar con el lenguaje, amar el lenguaje, preocuparnos por el lenguaje y ver cómo lo usamos en cada una de las obras, ¿no? En este libro contó la historia de un ceramista que justamente está preocupado por la humedad de su amante, y al mismo tiempo la historia la cuenta un cincuentón que escribe literatura erótica y cree que todo lo sabe sobre la literatura erótica, pero llega el amante y le dice: no entendiste nada, tienes que volver a aprender. Y está como el contraste del artesano y el intelectual, ¿no? Los dos aprendiendo uno del otro, ¿no? Y entonces el mundo artesanal está metido en mis novelas, ¿no? La primera, Los nombres del aire, es una novela que está estructurada como una cinta en la que cuenta historias que nosotros vimos en Chiapas y que la gente se la puede poner una de las escenas enfrente o atrás, o lo que sea. Entonces no está contada como flashback, sino que el tiempo es circular y la gente puede comenzar donde quiera, ¿no? Entonces la novela comienza en un momento intermedio de la historia, pero tú no lo sabes y tú no sabes que se va moviendo hacia el pasado, ¿no? Porque se está moviendo. O sea, y eso es una estructura tomada de la artesanía, no está tomada de la historia de la literatura. En la historia de la literatura yo creo que no existe eso, ¿no? ¿Ves? Pero es un aprendizaje que nos enseña y que aprendemos juntos, ¿no? Es parte de nuestra complicidad, ¿no? Es muy hermoso escucharlos hablar, es muy hermoso ver la obra que han hecho juntos. Este poemario sin duda es uno de los más hermosos que he leído en Latinoamérica. Realmente es como la síntesis entre lo sencillo, lo profundo, lo complejo, lo filosófico y lo cotidiano. O sea, la poesía me parece que es todo eso y más. Y queremos también invitar al público a que puedan hacer sus preguntas. Tenemos amigos y amigas que son brillantes escritores, algunos arquitectos, algunos son las dos cosas, y queremos pasarle la palabra. Azar, si quieren subir un poquito la luz, por favor, Dani, y muchas gracias a nuestros técnicos en cabina y a todo el staff de biblioteca que aquí nos acompañan. Estamos con micrófonos abiertos. Solo levanten la mano y les acerco el micrófono. Felicidades. Bravo, bravo, bravo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Mira. Poetas también hay en la sala. Mi querida Yolanda Lacarieri, admiradísima. Encantada de estar con ustedes aquí y descubrir más de lo que presentamos Carmen y yo en el programa de radio hace una semana, que fue El silencio del gato. Y a ver, tengo muchas preguntas, no sabría cómo empezar, pero por ejemplo, llegan a Mogador enamoradísimos, ¿y cómo piensan llevárselo a México? Traérselo acá con todo y gatos, con todo. Llegan a Mogador enamoradísimos, porque ustedes son una pareja. Yo los veo como un binomio divino, ¿no? Ajá, entonces, ¿cómo llegan enamoradísimos? Porque quiero aprovechar que está Margarita y que nos cuente cómo traen a México esa idea, Mogador, ajá, y toda su idea, pero toda su perspectiva poética, más allá justo del Nobel y del futuro, sino de qué los trajo paso a paso y cómo nace Artes de México dentro de este proyecto que no tengo palabras para agradecérselos como mexicana. Bueno, yo la verdad es que todo se da muchas veces sin que lo piensas, ¿no? Todo
todo tiene una razón y una negación, ¿no? Artes de México empezó precisamente como explicamos esta mañana, porque llegamos y no había manera de que pudiéramos trabajar. Sí trabajamos, pero era de freelance, a veces no te pagan, y todas esas dificultades para echar a andar algo que tampoco esperábamos hacer, sino que fue por la casualidad. Nos habló un amigo muy querido, dice, si quieren venir a hacer Artes de México, y dije, ¿cuál? Entonces me acordé la antigua y me pareció que era la mejor manera de conocer el país y congraciarnos con el país, porque habíamos estado tantos años fuera y fue tan brutal el regreso, tan difícil, que dije, bueno, va a ser una herramienta interesante que podemos utilizar ya para arraigarnos en serio, y eso es lo que ha sucedido, sin pensarlo demasiado, sino que cada proyecto empiezas como un poco ciego y te van apareciendo los secretos y las complejidades de cada uno, y entonces pues la complicidad es muy grande porque estamos hablando todo el tiempo, oye, ¿te diste cuenta? Esto no puede ser, qué profundo, qué maravilloso, o qué terrible, ¿no? También. Entonces, pues, eso es lo único que pasa, y yo creo que no es que uno lo busque, sino que llega, y entonces una vez que llega, te sumerges en las cosas. Porque no nada más son los temas, son muchas otras cosas de la vida cotidiana en la que nos sumergimos todo el tiempo. Y bueno, algo fundamental es que tenemos muy mala memoria, entonces no tenemos rencor. Entonces, tanto para el amor como para las malas experiencias que hemos pasado a veces. A veces Margarita me dice, ¿y por qué lo saludas tan amable y todo eso? Si te hizo esto y esto. No me acuerdo. Ella tiene un poquito mejor memoria que ya yo. No. pero pues es una larga historia en los dos casos. Y en los dos casos hay factores importantes. Primero, que antes de ser pareja fuimos amigos, porque ella se iba a casar con otro señor. Y luego, 3 años después, decidió que me iba a dar un chance. Y sucedió, y bueno, no te creas que ha sido fácil. Me ha costado mucho trabajo. Pero ha habido, como en todas las parejas, miles de crisis, tuvimos mucha suerte porque vivimos, éramos un poco hippies también, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos de México, estábamos los dos sin familia, sin amigos, sin ninguna presión, sin casarnos. Y entonces, si seguíamos juntos era porque era una decisión. Y los dos tuvimos experiencias de quebrar la pareja muy fuertes, de todo tipo, ¿no? Y entonces, si continuamos es porque se podía romper la relación así, nada más haciendo así, y ya, no pasaba nada. Socialmente no pasaba nada, no dependíamos económicamente uno del otro, entonces los dos estábamos jodidos, ¿no? Eso es una enorme ventaja para una pareja. Y entonces la continuidad pues fue una decisión, ¿no? Incluso cuando teníamos los hijos siguió siendo siempre una decisión. De hecho, nos casamos hace poquito por cosas de la jubilación y eso, del seguro social, ¿no? Y mis hijos se enojaron porque no los invitamos a nada más fuimos con un juez y ya. Entonces, en realidad, pues no somos ejemplar de nada, no somos ningún ejemplo. Y lo de la revista sí ha sido un proyecto de tenacidad, completamente fuera de lo racional. Nuestra hija, le decimos, ay, quisiéramos que continuara. Y ¿por qué se te ocurre que yo quiero ser pobre? Porque, claro, nos ve estar sufriendo todo el tiempo para financiar el siguiente número y buscando. Entonces, ¿por qué crees que yo quiero eso en la vida? Yo no quiero eso, ¿no? Bien, buenas tardes, Alberto. Yo te descubro con Los Nombres del Aire cuando yo era treintona y te he seguido
por mucho. Muchas gracias. Y de hecho tuve una conversación contigo en alguna feria que me develó muchas cosas. Pero ahorita, después de que han pasado pues 20 años quizás después de que te descubro y que te sigo leyendo, me pregunto, ¿cuál es la diferencia que tú vives en esa? Porque cuando somos muy jóvenes la erotización está a flor de piel y es muy sexual, ¿no? Pero las cosas van cambiando cuando pasa el tiempo. Y bueno, siempre tu erotismo es muy, muy arraigado a la vida, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esta erotización al transcurrir el tiempo? Pues mira, la verdad yo lo veo con bastante inconsciencia. O sea, me hice la vasectomía después del segundo hijo para que no me pasara como mi abuelo, que tenía 90, murió de 96 años y tenía hijos regados por todos lados, ¿no? Y se enamoraba de manera egoísta y bueno, era un desastre. Cuento su historia, no lo invento en los labios del agua, ¿no? Hablo de esta relación con el abuelo. Entonces, también es como un reto de ser un viejo erotizado. O sea, cuando eres un joven erotizado es muy bonito y cuando te vuelves, tú eres un viejo rabo verde, ¿no? Y entonces no es nada bonito, ¿no? Pero tengo la suerte de que seguimos renovando todos los días nuestra curiosidad. O sea, no tenemos ¿cómo decirte? Seguimos teniendo como el misterio de despertar juntos, ¿no? No sé, Maggie, tú te respondes mejor eso. Porque ¿no? O sea, yo me extraño de que no la aburro tanto. Todavía le cuento chistes malos y se ríe. Esa es parte, el erotismo es igual, ¿no? O sea, tú estás contando ahí un chiste malo y todavía te quiere, ¿no? Bueno. A mí no me parece malo. ¿Ves? Sí. Entonces, por ejemplo, en cuanto al amor y el erotismo, por ejemplo, Maggie nunca me ha dicho que no, pero no se lo pregunto verbalmente, ¿no? Sino que, o sea, el despertar juntos, el cuerpo pregunta, ¿no? Si tú quieres hacerlo o no. Y su cuerpo me responde, o sea, muy pronto aprendimos que somos varias personas. Y que si tú dices, oye, vamos a hacer, no, pues no se pregunta así, como que tienes que ser más, tienes que hablar varias lenguas para que las cosas sucedan. Y el no es parte del lenguaje, pero no está dicho, o sea, si hablas diferentes lenguas, pues no te entiendes, ¿no? Entonces me concibo así como un aprendiz eterno, o sea, y parte de mi libro está hecho, o sea, pero estar hechos no de lo que me sucede a mí o de lo que nos sucede a los dos, pero está hecho también lo que la gente me cuenta, ¿no? Porque también el hecho de viajar te permite ser confidente de gente que no le contaría cosas a su vecino o a su familia, ¿no? Entonces o sea, para el Quinteto de Mogador, yo creo que entrevisté como a 600 mujeres. Entonces, pero no está contado como sociólogo, sino como poeta, ¿no? Y hombres también, ¿no? Pero los hombres son más difíciles de hablar de intimidad, porque los hombres inmediatamente nos ponemos a la defensiva, nos ponemos como víctimas o como presumidos, ¿no? Así, o don Juanes, entonces es mucho más difícil, con las mujeres es mucho más sencillo y siempre interesante, ¿no? Bueno, una de las cosas más impactantes del efecto que tuvieron, sobre todo las primeras novelas, es cómo las mujeres inmediatamente captaron un poco la poesía y el erotismo, y los hombres fue un rechazo total. Nosotros, nunca te lo esperas, pero escuchamos incluso de escritores muy conocidos que tenían peleas en su casa con la esposa a la que le había gustado la novela, y ellos decían que qué era eso, que no era ni poesía, no entendían que había casi un mensaje secreto para las mujeres, ¿no? Y las mujeres lo aceptaron rapidísimo y de veras hubo choques, hubo muchas críticas, pero siempre los hombres
sin, bueno, uno que otro crítico sí en el periódico, pero nunca se lo decían. Lo sabíamos porque otros nos contaban y era algo que no te esperabas tampoco, porque sí hay como claves sobre el deseo femenino que están implícitos y a lo mejor pensaba que no lo iban no lo hizo consciente, pero hay allí una cantidad de secretos sobre la sensibilidad femenina que no imaginábamos que iba a ser tan grande, porque pensamos, bueno, México ya lo agarraron, no. Ahora de otros países, por ejemplo, toda su obra, sobre todo Mogador, va a ser publicada en Turquía. Entonces, a ver, ¿cómo? Pues una turca que vive en la Ciudad de México lo descubre y empieza a traducir y vimos unos videos de unas turcas guapísimas que son influencers y que invitan a la lectura, que lo recomendaban. Nunca hemos estado en Turquía, no conocemos turco, pero eso sí es muy impactante, porque ahí, o sea, no sabemos cómo son, pero al mismo tiempo estas mujeres que hicieron los videos entienden eso que las mexicanas empezaron a entender inmediatamente y los hombres poco a poco fueron entendiendo que había otra sensibilidad que les estaba hablando. Y ya, ya incluso muchos de los críticos al principio se desdijeron públicamente después. Bueno, y luego, no sabes, recibo unos insultos muy bonitos. Por ejemplo, hay unos hombres que me acusan de ser claudicante. O sea, es un hombre, dicen, es un debilucho, es un mandilón, o sea, pero que me digan claudicante es de lo más bonito, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo lo vivo? Lo vivo pues sin pesar y con inconsciencia y con la enorme complicidad de Maggie y de algunas mujeres, o sea, por ejemplo, tengo otra cosa muy importante en nuestra relación y tiene que ver con que yo he sido siempre capaz de tener amigas, que son amigas, ¿no? Que son realmente mis amigas. Y muchas veces que son mis amigas y no son amigas de Maggie o se vuelven amigas de Maggie. Pero hay, por ejemplo, una marroquí que ha sido muy cómplice, ha hecho que muchos de sus estudiantes estudien mis libros y hagan tesis sobre mis libros. Y entonces Maggie la presenta siempre como la que me inventó. En Marruecos. y se enoja conmigo porque muchas veces está la adoración que digo, oye, bájale. Digo, le vas a hacer daño, ¿no? Y ella cree que yo soy una exagerada también, pero en realidad es que es una maestra de literatura latinoamericana muy especial y que realmente era una maestra tremenda de literatura en Marruecos. Sí. Y no quiere decir que Maggie no sea celosa, sino que sabe muy bien cuándo hay realmente por qué tener celos o no. Entonces, por ejemplo, mi hija no lo sabe, ella sí me cela, pero yo tengo, por ejemplo, tengo yo la idea, y sobre todo lo expreso en mi libro En los labios del agua, que lo importante de lo que sucede cuando haces el amor es la vida interior. O sea, si tú te dejas escuchar el delirio interno cuando haces el amor, nunca es igual. Nunca, aunque hagas los mismos movimientos en las mismas posiciones, siempre es distinto porque nunca deliras igual. Siempre estás, o sea, el sexo es como una droga en la cual tú tienes una vida exterior y una vida interior al mismo tiempo muy intensa. Entonces, si escuchas la vida interior, entonces escribo sobre eso, lo publico, inmediatamente llega la invitación de un fotógrafo para tomarme fotos con una modelo desnuda y publicar un cuento, ¿no? Y yo digo, pero es justamente lo contrario de lo que digo. Y entonces me invita este fotógrafo a una colección en el que va a invitar a varios escritores con una novia de él desnuda, jovencita, y entonces yo le digo, a ver, cómo puedo
manifestar la vida interior en fotografías. Entonces me empiezo a preocupar por el tema, empiezo a preocupar. Para empezar, la serie es horrible, casi todos son en esa época cincuentones, con una niña de 20 años en las piernas, y les ves las caras a mis compañeros escritores y realmente se ve que nunca les ha sucedido. O sea, realmente nunca han estado con... Y menos con fotografías. Entonces se ponen horrible. Entonces digo, yo te voy a hacer, si juntas todo, voy a hacer un prólogo que se llame La Bella y la Bestia, ¿no? La bestia somos todos los escritores. Y entonces yo le dije, mira, ok, voy a hacerlo, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a estar los dos, pero no puedes tomar fotos de los dos desnudos. Lo que vamos a hacer es que las manos van a hacer el amor. O sea, vamos a estar juntos, pero, y no vamos a hacer amor, pero vamos a bailar, vamos a hacer, y nuestras manos van a hacer el amor. Es decir, convertir al cuerpo en metáfora del cuerpo. Convertir al cuerpo en lenguaje. Y entonces se logró una serie muy bonita en la que las manos expresan cosas. Y dice, y es increíble todo lo que se logra con las dos manos, las manos de dos personas, tocándose y diciéndose y haciendo el amor. Pero claro, luego a la hora de la publicación hizo trampa y metió 2 fotos ahí de desnudos, pero en realidad el chiste era eso, ¿no? El chiste era las manos. Pero hay una anécdota muy bonita, porque eran como 10 autores que salían con la misma modelo, y la de él, pues es la más osada, y mis hijos llegamos a la Feria de Guadalajara, y por supuesto de todas las portadas que escogieron fue la de él, en un anuncio enorme a la entrada de la Feria de Guadalajara, que son 500,000 de gentes que van, y la reacción de mis hijos, que lo ven, y ¿sabes lo que dijeron? Ahora sí se va a enojar mi abuela. Sí, y entonces, claro, inmediatamente regresando a Guadalajara le llevaron el libro a mi mamá, ¿no? Y mi mamá me dice, ay, mijito, te vas a chotear. Entonces, bueno, eso es parte de estar juntos, ¿no? También, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar. O sea, yo tuve que aprender a bailar para salvar mi matrimonio. O sea, tú entiendes que ella la arrullaban con Celia Cruz y Bola de Nieve. O sea, y yo vengo de Sonora, donde mi hijo, para burlarse de mí, me dice, papá, por más que trates y tomes clases y lo que sea, lo único que te sale natural es la danza del venado. Que el venado casi no se mueve, está escuchando cómo se acerca el cazador, ¿no? Y entonces, pero me gusta mucho bailar aquí en este libro. Bueno, en todos los libros hay escenas de baile. Un día voy a hacer un libro nada más sobre el baile. Pero me gusta mucho y bueno, y lo hemos tenido momentos realmente maravillosos de baile. Pero yo también, cuando empezó la Feria de Guadalajara, había una fiesta maravillosa que se llama en un lugar que se llamaba el Veracruz. Y una vez que Margarita no fue, me contaron con cuántas mujeres había bailado. Sí, no, pero lo que quería contar es cuando te dijeron y decían, Margarita sí se va a poner celosa, ¿no? Porque bailó con muchísimas. Entonces Magdalena dice, no, yo celosa si solo baila con una. Entonces, ves, hay un trabajo de celos barrocos. Te los explico. Vamos a una fiesta y hay 20 chicas guapas. Entonces salimos y Maggie está furiosa. Y entonces me dice, había 20 chicas guapas y coqueteaste con todas menos con una. Ahí hay algo. Entonces esos son los celos barrocos. Ahora, tenía razón, pero yo no me había dado cuenta, ¿no? Esa chica sí, la verdad me gustaba mucho. Pero ella, antes de que sucediera, ella lo entendió, ¿no? Entonces, esos son celos barrocos, pero es mucho más fuerte e intenso que todos mis amigos escritores decían, ¿cómo dejas que Alberto baile con...? O sea, ¿cómo que dejas? O sea, primero no nos pedimos permiso uno al otro para nada, ¿no? ¿Ves? Pero eso tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Es entender que las relaciones funcionan a otro nivel, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más. Por aquí está el micrófono.
Bueno, más que pregunta. Lupita Soto, déjenme a ver. presentarles. Lupita Soto es Sí. la autora de ese bellísimo bordado. Ella es una Gracias. artista bordadora, promotora Gracias. de la lectura, abuela de unas nietas preciosas. Gracias, Sofía y, Sofía. y- Isabela. e Isabela. Y me acaba de regalar esto, vean, es Thor, el gato del libro. O Sí. sea, es un don maravilloso que me ha hecho. No, gracias. Pues es una muestra, como comentaba cuando hice la entrega, que estas lecturas en la familia son 4 generaciones. O sea, porque es la mamá, la abuela y la bisabuela. Ya la bisnieta por ahí le jalaba la aguja y yo quiero, y déjame este gatito. Tiene 6 años y medio. Entonces, a lo que nos lleva la lectura, ¿sí? Más allá de estar nada más a leerlo, nos transmite otra parte de la sensibilidad. Entonces, nos lleva, si queremos, ¿verdad? Si queremos eso, más allá de cómo lo sentimos, porque esas lecturas, yo le digo que lo conocí en Los secretos de Mogador y me fascinó, y de ahí he seguido con las lecturas, pero es una manera, su narrativa tan, yo le digo sublime, tan tierna, tan sana, un erotismo que no daña, o sea, que nos va llevando a una realidad de otra manera. Y a Margarita, pues también, porque con esa historia que tiene, la trayectoria que acabamos de escuchar en el taller, pues una gran mujer que ha sabido llevar a nuestro México. Yo también amo las artesanías, lo sabe Alberto, con los bordados que no se comparan con los chapanecos oaxaqueños, y eso que, gracias a Dios, por estas generaciones anteriores que me tocó, que mamá se sentaba en una punta del bordado de la colcha o el mantel y nosotros de la otra punta. Entonces eso hay que también transmitirlo igual que la lectura, ¿sí? Y yo les agradezco esta tarde y todo lo que nos compartiste de tu vida. Gracias, Margarita, gracias, Alberto. Muchas gracias, Lupita. Azar. ¿Qué tal? Un gustazo por fin escucharte en vivo. Yo te sigo a partir de leerte y de pues escucharte en entrevistas, ¿no? Te quería lanzar una pregunta que puede llegar a ser bastante filosófica. ¿Cómo ha sido vivir el silencio como un juego en el momento de la creación entre tu ficción y la estética? Perdón, es que… Más despacito. Póntelo así. Ok, sí. ¿Cómo ha sido vivir el silencio como un juego en el momento de la creación entre tu ficción y la estética? Bueno, primero, pensar que el silencio habla. Y es decir, el silencio es un signo, no es nada, ¿no? De la misma manera que el desierto no es algo vacío, el desierto es algo lleno de vida. Y para responderte de una manera narrativa, te voy a contar que un día en Mogador estamos en lo llamaban la universidad itinerante. Y entonces estaba ahí al lado de un canadiense que ¿cómo se llamaba? Era alguien como de la generación beatnik. Y está a mi lado y veo que está muy aburrido y de metiche empiezo a leer su ponencia. Y empieza a hablar de San Miguel de Allende. Y este señor era amigo de Leonard Brooks, el canadiense que fue uno de los promotores e impulsores de esta biblioteca en Mogador. Y este señor, que era un enfant terrible, un niño terrible de la literatura, tenía a estos amigos canadienses, Leonard y Reba Brooks, en San Miguel de Allende, y él venía cada 6 meses o cada año aquí y se llevaba escondido una planta. Y entonces hizo un jardín mexicano de cactus de San Miguel de Allende en Mogador. En Mogador.
en las afueras de Mogador, porque allá toda la naturaleza es distinta, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, pero yo los conozco, ¿no? Y entonces es una manera increíble de crear un mundo aparte a partir de algo que incluso estaba prohibido. Y para él, que estuviera prohibido era mucho mejor. Además, bueno, él, finalmente la historia terminó fatal. Estuvimos en el acto en el que él donó el jardín a la ciudad de Mogador, pero como tenía deudas con algunos traficantes de drogas, llegaron y se llevaron todo. Y bueno, fue una historia catastrófica. Pero lo que quiero decirte es que en el silencio de aquel coloquio universitario, de pronto, entre un canadiense pícaro, el desierto de Mogador, digamos como metáfora del silencio, y las zonas desérticas alrededor de San Miguel, se teje una comunicación inesperada, que es fruición y al mismo tiempo tiene sentido, ¿no? Es romper la barrera geográfica, lo cual desde el punto de vista de los naturistas es un pecado, ¿no? No debes llevar la naturaleza de un lugar a otro. Pero los árboles y las plantas son migrantes también. Entonces también tiene que ver con la migración y la prohibición de la migración y la realidad de la migración. La jacaranda es una planta migrante del Amazonas a México, traída por un japonés. Entonces hay todo acto silencioso puede suscitar algo inesperado y maravilloso que te invita a gozarlo y a reflexionar. Y en ese sentido sería mi respuesta. Bueno, yo quiero decirles antes de que nos despidamos que para mí es un honor estar con Carmen, que acaba de publicar un libro de poesía bellísimo, bueno, no esta semana, pero que es una gran poeta que yo admiro muchísimo. La conocí como restauradora, como mamá nueva, y que es una persona que yo admiro y quiero muchísimo, y que tanto para Maggie como para mí ha sido un honor que nos invitara a estar aquí con ustedes. Conocíamos a Maggie también en su fase librera, estamos descubriendo a Azar y agradecemos mucho de verdad estar aquí. Es un enorme honor y felicidad para nosotros este momento. Es un gran placer y un ejercicio del asombro. Pues nosotros estamos también muy, muy agradecidos, Margarita, Alberto, por su presencia aquí en el Seminario de Literatura de la Biblioteca. Hemos preparado para ustedes unos pequeños reconocimientos. Siempre se van a llevar un recuerdo más de San Miguel. Nuestro pequeño gran lector va a pesar en su memoria. Está hecho por un artesano local. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y de verdad queremos volverlos a ver aquí. El artesano, por favor, ¿me recuerdan su nombre? Carlos Vargas. Para detener sus libros, que seguramente tienen muchísimos en su casa. Exactamente. Si siguen juntos, pueden efectivamente mantener la biblioteca personal en forma. De verdad fue un inmenso gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Carmen, por presentar también este libro. Una vez más, quiero agradecer sobre todo a nuestra comunidad lectora. De verdad que la Biblioteca Pública lo hace obviamente para ustedes, para nosotros. Así que con su presencia lo hacen posible. Por favor, sigan viniendo, sigan enterándose de lo que hacemos nosotros aquí en la biblioteca para ustedes y por ustedes. Les quiero comentar también que si quieren seguir ronroneando un poquito con nosotros hoy, ahorita vamos a hacer la firma de libros de Alberto, así que
nuestra compañera Denise está aquí. Si quieren adquirir alguno de sus títulos, aquí está la entrada y vamos a organizar la firma aquí sobre el escenario, así que se pueden ir formando en fila para que Alberto firme los libros. Me queda, por supuesto, agradecer muchísimo a Citibanamex por el apoyo para llevar a cabo este seminario de literatura y invitarles otra vez a consultar la próxima actividad que vamos a tener. Presentaremos los libros del autor mexicano Esquinca, será a finales del mes de junio. Bienvenidos todos a formarse aquí para tener su título, su ejemplar, sus ejemplares firmados por el autor. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias.